Grupo ISIMA. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Arrieta Hernández, soy instructor de Grupo ISIMA, Plantel Puebla. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el sistema de embrague. Nosotros vamos a platicar un poquito del sistema de embrague en general. El sistema de embrague en los automóviles es un conjunto de elementos que se encargan de transmitir la potencia o la energía que sale del motor hacia la caja de velocidades. Aquí tengo un conjunto de embrague que nosotros vamos a poder revisar para poder ir viendo cada una de las partes que conforman al conjunto. El conjunto está conformado de 4 partes principales. Las 4 partes principales son las siguientes, empezando por el collarín. Vemos esta pieza de aquí, es un collarín, que es un valero de carga axial. Este es el collarín. Este collarín está montado en la caja de velocidades, está dispuesto exactamente sobre el diafragma de lo que es un conjunto de embrague como este de acá. Entonces vamos a platicar. Este es el collarín, se encarga de empujar las patas del diafragma, ¿sale? Cada vez que nosotros accionamos el pedal por medio de un circuito hidráulico, accionamos este collarín. Sin embargo, no es el único tipo de accionamiento, sino que también puede haber otro accionamiento por varillas en los vehículos más viejitos o sistema de accionamiento por chicote. Luego tenemos en este caso al plato opresor. Voy a quitar los tornillos que lo sujetan. Este plato opresor está atornillado a lo que es el volante de inercia. Vamos a ver ahorita, este es el plato opresor. Vemos esta pieza, esto se llama plato opresor. Está conformado también por otras piezas individuales, como puede ser una prensa, que es esta pieza de acá metálica. Luego tenemos unos cinchos o flejes de sujeción, que son estas piezas de acá. Y luego tenemos una carcasa, que es la pieza que sujeta, que contiene todos los elementos y está atornillado a lo que es el volante. Y por último tenemos un diafragma o resorte plano. Este es un diafragma común y corriente. Nosotros vamos a platicar de los embragues que son de diafragma. ¿Por qué de ellos? Bueno, porque es el embrague más común aplicado hoy en día en la mayoría de vehículos. Ahora, debajo del plato opresor tenemos un disco de fricción, y este disco de fricción lo podemos ver aquí. Tiene una forma un tanto extraña porque tiene resortes acá, porque tiene algunos remaches acá y tiene otro cubo. Bueno, tienen su razón de ser. Este es el disco de fricción. Y tenemos a lo que es el volante. Esto se llama volante o masa de inercia, ¿sí? Bueno, pues ya que nosotros conocemos las 4 partes principales del conjunto de embrague, que es el volante, disco de fricción, plato opresor, ¿sale? Pues repetimos, la función principal del conjunto de embrague, que es esto, del conjunto de embrague, es transmitir la potencia del motor a la caja de velocidades suavemente o progresivamente. En este caso, vamos a platicar primero del collarín. El collarín es como les acabo de decir, es un valero de carga axial que generalmente va montado encima de la flecha de mando. Tiene un acoplamiento. En este caso, este es un collarín que se denomina concéntrico hidráulico, de accionamiento hidráulico. Bueno, es un valero, no es otra cosa, es un rodamiento de carga axial. Dispuesto en su posición original queda así. Cada vez que nosotros pisamos el pedal de clutch, este collarín sale. Si nosotros soltamos el pedal de clutch, este collarín regresa a su posición. ¿Estamos de acuerdo? Así como está ahorita. Cada vez que pisamos el pedal de clutch, el sistema hidráulico lo que hace es empujar líquido hidráulico, y ese líquido hidráulico empuja al collarín en esta situación. Ahora, ¿qué hace el collarín? Bueno, pues el collarín lo que hace es doblar las patas del diafragma. Estas patas del diafragma lo que van a hacer es doblarse para soltar al disco. Entonces, ¿cómo funciona el conjunto del disco? En este caso, este conjunto que vemos acá. Si nosotros lo vemos detenidamente, vamos a darnos cuenta que lo que tenemos es un disco de fricción que está aprisionado entre 2 superficies. ¿Cuál? Entre lo que es el volante, esta superficie de fricción del volante, y esta superficie de fricción que se llama prensa, que es básicamente la prensa del plato opresor.
Bueno, cuando esto está montado en el auto, digamos, esto está puesto en esta posición, está perfectamente atornillado, ¿sale? Y el disco está tan fuertemente apresionado que se mueve solidario con todo el conjunto. Todo el conjunto se mueve, ¿sale? Entonces, todo esto gira solidariamente. Hablando del volante, vamos a platicar del volante. El volante es una masa de inercia y tiene varias funciones en el auto. En este caso, una de las funciones es tratar de disminuir o mitigar las vibraciones torsionales que pueden generarse en el cigüeñal. Esas variaciones de velocidad que se generan en el cigüeñal, puesto que es un motor de combustión interna, no es... hay combustiones alternativas en cada uno de los pistones. La velocidad del cigüeñal generalmente irá variando conforme se presenta en cada una de las combustiones. Entonces, como esa velocidad va variando, ¿vale? La velocidad de giro del cigüeñal va variando, entonces esas variaciones se traducen en vibraciones y esas vibraciones pueden llegar a afectar a la caja de velocidades, porque esto transmite esas vibraciones a la caja de velocidades, pueden afectarla, es decir, fatigar el material del que están construidas las cajas de velocidades, así como los rodamientos. Entonces necesitamos un dispositivo que mitigue en gran medida las vibraciones torsionales que el cigüeñal genera, y una de ellas es precisamente un volante de inercia. Una masa de inercia como esto, es bastante pesada, por cierto, tiene la misión precisamente de disminuir esas vibraciones torsionales. Si nosotros tenemos un volante de inercia demasiado pesado, lo que va a suceder es que las vibraciones torsionales van a verse muy disminuidas, pero por la parte contraria lo que va a suceder es que la respuesta del motor va a ser lenta. Es decir, al momento de acelerar, el motor va a subir de revoluciones lentamente porque tiene que mover una gran masa de inercia, si es muy grande. Y al contrario, cuando nosotros soltemos el acelerador, el motor va a bajar de revoluciones igual, muy lentamente, porque es una gran masa de inercia. Entonces, el peso del volante, la masa de inercia, pues es una solución de compromiso. ¿Cómo es eso? Bueno, pues debe tener una masa lo suficientemente grande para poder disminuir en gran medida las vibraciones torsionales y permitir también que el motor reaccione de manera ágil, es decir, pueda moverse, acelerar rápido y desacelerar también pronto para tener un buen freno de motor. Entonces, la masa de inercia está perfectamente calculada obviamente para cada uno de los motores diversos que se montan en los automóviles, por tamaño o por cilindrada. Otra de las funciones de este volante de inercia, como pueden ver, es tener un engrane aquí, una cremallera se llama, que es básicamente un engrane para que se acople el motor de arranque del motor. ¿Cómo que el motor de arranque? Sí, la marcha del motor, el motor de arranque que va a iniciar el giro del motor de manera eléctrica. Bueno, pues se acopla a estos dientes y nosotros cada vez que damos marcha, bueno, pues estamos con un motor de arranque haciendo girar el motor por medio de este motor de arranque. Otra de las funciones de un volante como este de acá es servir de superficie de fricción. Nosotros tenemos aquí una superficie de fricción, ¿sale? Que básicamente es la superficie de fricción de lo que es el disco de fricción, este de acá. El disco de fricción hace constante fricción aquí. Como el conjunto del embrague es un conjunto monodisco o de un solo disco, el comúnmente usado en la gran mayoría de vehículos, aunque no el único, esta superficie de fricción debe de ser lo suficientemente plana y sin ondulaciones. Si nosotros desmontamos un conjunto como lo estamos mirando acá, deberemos de observar ciertas características del volante. En primera instancia deberemos checar que el volante, la superficie de fricción del volante esté lo más plana posible. Es decir, si nosotros notamos que tiene acanaladuras o tiene fracturas, ¿sale? O cuarteaduras esta superficie de fricción, pues este volante va a requerir un rectificado, es decir, mandarlo a una máquina que le corte la superficie, que lo vuelva a dejar plano y que le dé la altura adecuada. Este es un volante de caja. Así se le denomina. ¿Por qué? Porque la superficie donde se atornilla el plato opresor y la superficie donde asienta el disco de fricción no son la misma.
Sin embargo, no es el único. Por ejemplo, aquí tengo otro conjunto de embrague, voy a poner un ejemplo, este de acá, en el que en el volante de fricción pues es plano, ¿sale? El volante de inercia. En este caso, a ver si lo puedo montar. Aquí ya lo quité. Aquí tengo otro disco de fricción, es lo mismo, la misma situación, pero este volante, como pueden ver, es completamente plano. Si yo le pongo una regleta, es completamente plano el conjunto. Este volante es volante plano, ¿sale? Y este volante es un volante de caja, porque las superficies están a diferente altura. No sé si se pueden ver aquí así, tiene diferentes alturas. Entonces, enseguida tenemos al disco de fricción, y también el disco de fricción tiene sus características. Por ejemplo, los discos de fricción están formados por dos superficies de fricción, que es esta de acá y esta de acá. Son dos pastas que están remachadas a una base metálica de acero, pero esa base metálica de acero no es plana, está ondulada. Lo voy a mostrar en el video, a ver si lo pueden ver. Ahí se ve, no sé si ustedes notan. Estas superficies de fricción están separadas por una ondulación en el acero para lograr tener cierto amortiguamiento, es decir, que estas dos superficies puedan aplastarse un poco, ¿sí? ¿Con qué finalidad los ponen así? Bueno, los ponen así para que el acoplamiento entre el motor y la caja de velocidades sea suave y progresivo. Es decir, como esta superficie está en fricción con el volante, y este volante y esta superficie también está aprisionada fuertemente por un plato opresor, ¿sale? Nosotros deberemos lograr que el acoplamiento sea progresivo y no provoque vibraciones en el vehículo al momento de hacer contacto, o golpeteos, o la clásica patada del clutch. Bueno, pues esto se logra reducir gracias a estas ondulaciones que tienen en la placa de acero, que es bastante delgada, donde se remachan las pastas. Luego, nosotros tenemos en el disco de fricción unos resortes que son unos resortes tangenciales. Vemos estos resortes de acá. Estos resortes se encargan de transmitir el movimiento precisamente de las pastas hacia lo que es el cubo de estrías. El cubo de estrías es esta pieza de acá. Este cubo de estrías está básicamente anclado a la flecha de mando de la caja de velocidades. Es decir, si nosotros montamos el conjunto de embrague y montamos la caja de velocidades tiene una flecha de mando que ancla en este cubo de estrías. Si este disco se mueve, va a hacer girar a la caja de velocidades, y entonces la caja de velocidades va a hacer girar a las ruedas a través del diferencial. Sin embargo, si este disco no se mueve, puede ser que todo el conjunto esté quieto, ¿sale? Puede ser que en este caso el motor esté girando, pero el disco de fricción esté completamente quieto. Esto se logra gracias al plato opresor, este plato opresor. ¿Cómo funciona el plato opresor? Bueno, pues el plato opresor, como pueden ver, consta de varios elementos. En este caso, pues parece ser una sola pieza, pero en realidad consta de varios elementos que son primordiales. Uno de los elementos principales y salta a la vista es esta pieza de acá, que es un cono, un plato de acero cónico que se llama diafragma. Es un resorte plano. Ese resorte plano empuja contra la prensa. La prensa es esta pieza de acá. Si nosotros lo ponemos aquí de perfil y se los pongo un poco más cerca, vamos a notar que la prensa y el plato opresor, ¿sale?, son dos piezas diferentes. El plato opresor, en este caso, la carcasa del plato opresor es esta y la prensa es esta. Como son dos piezas diferentes, entonces nosotros deberemos fijarnos que en el momento de que actúan, cada vez que nosotros pisamos el pedal de clutch, la prensa se va a levantar permitiendo soltar al disco. Entonces nosotros tenemos el plato opresor, el disco de fricción y el volante. Ahora, ¿qué precauciones debemos de tener al momento de revisar un conjunto de embrague? Vamos a empezar por la precaución de revisar el plato opresor.
Como les estaba comentando, las precauciones que nosotros debemos de tener a la hora de revisar un conjunto de embrague son precisamente verificar que las patas del diafragma no tengan un desgaste excesivo. En este caso, podemos ver que este diafragma, esta superficie de fricción, las vamos a observar detenidamente, y en la parte donde hace contacto con el collarín no deberá tener un desgaste pronunciado o excesivo. En este caso yo puedo ver claramente que estas patas del diafragma no tienen ningún desgaste, ¿sí? Entonces podremos dar como bueno este plato opresor. Sin embargo, debemos de checar también la prensa. La prensa es la superficie que hace contacto contra el disco, y entonces debemos también de checar que esta no tenga cuarteaduras, que no tenga acanaladuras o que no esté torcido de alguna forma. ¿Cómo checar que no esté torcido? Bueno, lo único que nosotros podemos checar, lamentablemente para un conjunto de plato opresor, es verificar que no sea cónico. En este caso nosotros debemos checar con una regleta, y la máxima conicidad que puede tener un plato opresor es de 3 milésimas de pulgada. Aquí tengo un calibrador de lainas, y con este calibrador de lainas, la laina más gruesa es la de 3 milésimas de pulgada. Bueno, vamos a checar que no pase la laina acá. No pasa precisamente en estas superficies. De modo que entonces podemos determinar que este plato opresor está completamente plano. Si nosotros midiéramos y en este punto, digamos acá y acá, tuviera una conicidad, pues nosotros nos daríamos cuenta porque la laina entraría en este espacio o en este espacio. Entonces eso significa que el plato puede ser cónico por el centro, ¿sale? O puede ser cónico por la parte exterior, es decir, la parte exterior es donde entran las lainas. Entonces, cuando el plato es excesivamente cónico, vamos a tener problemas para el desembrague, es decir, aunque nosotros pisemos el pedal del clutch, el plato no va a soltar al disco de fricción, entonces vamos a tener problemas para poder insertar cada una de las velocidades. Entonces, esta es una de las características que debemos de observar del plato opresor. Las patas del diafragma, que no estén desgastadas, que la prensa, en este caso esta pieza de acá, no esté cónica o rayada, o carcomida, o que esté fracturada, que tenga fracturas por exceso de temperatura. Si no tiene ninguno de esos problemas, podremos darle el visto bueno a un plato opresor como estos. También, como última recomendación, es checar estos flejes. Los flejes que unen el plato opresor, en este caso este de aquí, que es la carcasa, con la prensa, tiene unos flejes de unión, estos flejes de acá, que permiten que la prensa se pueda desplazar cada vez que nosotros pisamos el clutch en este punto hacia allá. Bueno, pues la prensa, esta se va a mover hacia el sentido contrario para poder soltar al disco. Quien permite ese movimiento y además también el movimiento de giro son precisamente estos flejes. Hay que verificar que estos no estén torcidos o doblados de alguna forma. Bueno, siguiendo entonces con el disco de fricción. ¿Qué le vamos a checar al disco de fricción? Lo primero que vamos a checar al disco de fricción va a ser el grosor de las pastas. Nosotros, sería difícil que nosotros supiéramos el grosor de cada una de las pastas, de cada una de las marcas, de cada uno de los modelos de los vehículos. Entonces, lo más fácil para nosotros es checar precisamente unas acanaladuras que tienen las pastas. Si ustedes observan detenidamente, vamos a ver que tiene acanaladuras en esta superficie. Si ven los canales, estos canales de aquí, bueno, esos canales de ahí sirven precisamente para poder determinar la vida de la pasta en este caso. Si nosotros tenemos unos canales que ya están desapareciendo, y les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, en este caso este disco. No sé si ustedes alcanzan a ver que este canal ya está desapareciendo, apenas se percibe ver un poco, se percibe perfectamente, pero uno de por acá, miren, este de aquí ya no está pues a la vista. Este disco de fricción lamentablemente ya está muy delgado. En esta superficie también se puede ver un canal aquí, ¿sale? Pero los demás ya están desapareciendo, lo que significa que esta pasta ya acabó su vida útil. Entonces deberemos de tener cuidado con esto. Por ejemplo, este de acá se notan claramente todos los canales, y entonces podremos decir, bueno, pues este disco de fricción está en buenas condiciones todavía.
Otra de las características de que debemos checar es precisamente que los resortes, estos de acá, los resortes tangenciales no estén rotos o torcidos o estén demasiado sueltos. Si están si pueden girar como estos, no hay tanto problema, puesto que esa es una de las funciones. ¿Por qué? Porque el cubo, como ya lo había explicado, el cubo estriado debe de poderse girar unos cuantos grados hacia adelante o hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? La idea de que se puedan girar hacia adelante o hacia atrás es precisamente lograr que las vibraciones torsionales generadas por el motor y que van a transmitirse a la caja de velocidades sean en su mayor parte atenuadas precisamente por estos resortes, absorbidas en su gran mayoría. Si bien este sistema no es completamente efectivo, sí puede ayudar bastante a disminuir esas oscilaciones. Nosotros debemos checar que los remaches estén en perfectas condiciones, que no estén flojos, los remaches de las pastas que estén en perfectas condiciones. Nosotros podemos ver aquí claramente que los remaches, tanto de las pastas como de los remaches de los resortes están en buenas condiciones. Bueno, podemos darlo como bueno a un disco de fricción como este de aquí. Luego, las siguientes revisiones deberían de ser en este caso, para lo que es el volante. El volante debe tener igual una superficie completamente lisa, sin mayores problemas. Entonces, el conjunto del embrague, ¿cómo funciona? Bueno, el conjunto del embrague, si nosotros oprimimos el centro del diafragma, el diafragma se va a torcer hacia adentro, pero en la superficie, en la orilla exterior, ¿sale?, está anclada la prensa se va a mover en sentido contrario. Si nosotros empujamos la prensa hacia allá, en ese sentido, en este caso el diafragma en ese sentido, la prensa se va a mover en sentido contrario. Entonces eso va a lograr que el plato opresor, ¿vale?, en este caso el disco de fricción, perdón, se suelte y este pueda girar libremente, ¿vale?, sin ningún tipo de fricción. Cada vez que nosotros pisamos el clutch, lo que estamos haciendo en realidad es soltando al disco. Cuando nosotros soltamos el pedal de clutch, la prensa se encarga de aprisionar al disco fuertemente otra vez y hacerlo girar solidario con el volante y el plato opresor. Este es el funcionamiento básico del conjunto del embrague. Es un conjunto de embrague monodisco.